Es una gran bendición poder llegar hacia sus hogares, en el lugar donde usted está en este momento. Y quiero que por favor, si usted tiene una Biblia, pueda acompañarme al libro de Éxodo capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Todos sabemos que el pueblo hebreo por más de 400 años estuvo esclavizado bajo el régimen de Egipto. Dios envió ahí al profeta Moisés para liberarlo por medio de la guianza que Dios le daba a él. Podemos encontrar en el libro de Éxodo que hay 7 pasajes donde habla de servir. La pregunta es, hoy, usted, ¿a quién le está sirviendo? Porque si no se ha definido a quién le está sirviendo, déjeme darle un consejo. Yo le recomiendo que sirva a Dios. Y cuando hablamos de servicio, podemos dar unos dos conceptos de lo que es servir. Es estar al servicio de otro. Número dos, estar sujeto a otro por cualquier motivo, aunque sea voluntariamente, haciendo lo que él quiere o dispone. A todos nosotros nos gustan que nos sirvan. Es rara la persona que no le agrade que le sirvan. Por ejemplo, cuando uno llega a su casa, eh, que la esposa le atienda y le diga, mira, mi nene, mi colocho, como lo traten a usted, ya está la cena servida. Y usted viene, juntamente con ella se sienta y empiezan a comer. ¿O le gustaría que al llamar llegar le diga a su esposo, mira, ya veniste, por favor, prepara la cena y me servís? Yo creo que a todos nosotros nos gustan que nos sirvan. Así cuando vamos a un restaurante, pedimos la carta o el menú de la comida y luego ordenamos ahí a la persona que nos está atendiendo. Nos gusta que nos sirvan. Pero, ¿qué dice Jesucristo con respecto a servir? En el libro de Mateo, capítulo 20, dice en el verso 26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En varias oportunidades, cada vez que una persona se proponga servirle al Señor, van a haber obstáculos. Y esos son los obstáculos que van a servir de peldaño para ir escalando y escalando hasta llegar a la cima donde Dios quiere llevarnos. Tenemos varios ejemplos en la Biblia de personas, de siervos, tanto adultos, personas ya ancianas, pero también de jóvenes que le sirvieron a Dios. Y por servirle a Dios, fueron probados aún hasta la muerte. Uno de ellos me llama mucho la atención. Está en el libro de Daniel. En el capítulo 6 habla de la historia de un joven que Dios le había dado una sabiduría muy especial. Además de eso, lo había dotado con ese don de poder revelar o interpretar los sueños. Y como era un siervo de Dios, sus demás compañeros que trabajaban juntamente con él le tenían envidia. Aunque era un joven intachable porque se portaba muy bien, sus compañeros sabían que no había alguna forma de cómo atacarlo más que con lo que él profesaba, su temor y amor a Dios. Ellos sabían que Daniel oraba todos los días. Entonces se formularon un plan y promulgaron una ley para que la firmara el rey y luego todos tenían que respetar esa ley. Y era que por 30 días nadie podía invocar
u orar a otro Dios más que a Nabucodonosor. Era obvio que este joven no iba a aceptar doblar sus rodillas ante otro Dios más que a Jehová su Dios. Luego el rey entendió lo que los demás habían hecho en contra de Daniel. Pero como él había firmado ese edicto, esa ley, tenía que cumplirla. Y en el versículo 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Una vez más, el Dios tuyo, aquí hay una palabrita que quiero resaltar, a quien tú continuamente sirves. Es que hay personas que le gusta servirle a Dios, pero no son continuos. Hay personas que le sirven a Dios de vez en cuando, o cuando tienen tiempo, o cuando ellos quieren hacerlo. No, para servirle a Dios hay que hacerlo incondicionalmente y hay que hacerlo continuamente. Este joven, por servirle a Dios, fue lanzado a un foso donde habían leones. Imagínese a un joven, carne suave, fresca, cae donde estaban estas fieras, estos animales salvajes. Lo estaban esperando para comer. Póngase a pensar que de repente estos leones los tenían en ayuno. Pero, ¿qué pasó? En medio de esa prueba, en medio de ese caminar de muerte que aparentemente podía rodear a Daniel, es donde Dios se manifiesta para todo aquel que le sirve. ¿Qué sucedió en ese entonces? Dice más adelante en el versículo 19. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Una vez más, el mismo rey le repite la misma pregunta a Daniel. El Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves. Nabucodonosor reconocía el servicio que este joven tenía para con Dios. Pero Daniel le responde en el versículo 22, dice, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Toda persona que le sirve a Dios de todo corazón y lo hace continuamente, déjeme decirle que Dios enviará a su ángel para que guarde a esa persona y a esa familia. Nunca se me olvida, estábamos preparando un retiro en nuestra iglesia y uno de mis hijos, el segundo, estaba con quebranto de salud. Anteriormente él padecía del asma. Ya los médicos lo habían dado como una persona con problemas asmáticas. Lo declararon como un joven asmático. En ese entonces mi hijo quizá unos 15, 16 años. Estaba un poco afectado, le dio gripe, entonces ya estábamos listos para salir y me dice mi esposa, mira, váyanse ustedes,
refiriéndose a mi otro hijo y a mi hija, para ir al retiro a servir, que ya estaba todo planificado, y yo me voy a quedar acá cuidando a Jorge Luis. Y le dice mi hijo: "No, mami, váyanse, yo ya me siento muy bien, no se preocupen por mí, ustedes van a servirle al Señor, no se preocupen". Y ya viéndolo, mi esposa bien, que no corría ningún peligro, nos fuimos. Eran 3 días los que tuvieron que estar fuera por ese retiro. Cuando regresamos, todo bien en la casa, pero viene nuestro hijo y nos comentó lo siguiente. Vuelvo a recordarle, él era asmático. Estaba en su habitación, por alguna razón él bajó al primer nivel, a la sala, a agarrar agua, según lo declaró, y luego se sintió un poco fatigado y se sentó en el sillón y empezó a sentir que le faltaba la respiración, le costaba respirar. El inhalador que él utilizaba para poder llevarlo a su nariz y recibir ese oxígeno, lo había dejado en su habitación en el segundo nivel y para ello tenía que subir las gradas, cosa que él ya no podía hacerlo porque definitivamente le agarró un ataque de asma. Él no podía moverse. Y él nos comentó que en ese momento él solo dijo: Jesús, ayúdame. Y se quedó quieto porque literalmente él sintió que el último hálito de aire, de respiración estaba saliendo de él. Pero empezó a escuchar que alguien bajaba de las gradas y empezó a ver a un personaje que descendía de las gradas y que ese personaje le puso el inhalador a la par de él. Él lo tomó, empezó a hacer lo que hacen esas personas que padecen de esa enfermedad y recobró nuevamente, llámale si quiere, la respiración. Contarlo es muy bonito, vivirlo es lo más difícil. Ahora bien, ¿qué pasó con él? Nosotros, juntamente con su mamá y sus hermanos, andábamos en un evento sirviéndole al Señor. Déjeme decirle que cuando usted se preocupa por servirle a nuestro Dios, Él se va a preocupar por usted y por su familia. Es muy importante siempre que nosotros sepamos cómo es que le vamos a servir a nuestro Dios. En el libro de Éxodo capítulo 23, en el versículo 25, dice de esta manera: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Qué importante es servirle a nuestro Dios. Él promete quitar toda enfermedad en medio de nosotros. Pero en la traducción, Nueva Traducción Viviente dice: sirve solo al Señor tu Dios. Si lo haces, preste la atención a esa palabra, si lo haces, yo te bendeciré con alimento y agua y te protegeré de enfermedades. Una vez más, Dios promete protección a todo aquel que le sirve. Con esto que se está dando del coronavirus, que está afectando a muchas naciones del mundo, la gente vive temerosamente. Está a la expectativa de las noticias y no de la Biblia. Está a la expectativa de lo que sale en las redes sociales, de lo que va a decir los gobernantes y no de lo que Dios puede decir. ¿Por qué? Porque se han olvidado de servirle a Dios. ¿Por qué está pasando esta situación? ¿Por qué Dios lo ha permitido? Si Dios es bueno.
Lo que ha sucedido es que en varios hogares, no solo de Guatemala, sino a nivel mundial, han dejado de servirle al único Dios. Si han dejado de servirle, ya no hay protección de parte de Él. Si han dejado de servirle, es porque se enfrió aquel amor que se le tenía a Él en aquel tiempo. Porque las personas se han preocupado más por su familia, y no es de que eso sea malo. Se han preocupado más por su negocio, por su estudio, por su profesión, por su empresa, más que a Dios. Por eso dice la Escritura, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Entonces, no es malo amar a la esposa o a los hijos o a los seres queridos en ningún momento, pero al que más hay que amar es a nuestro Dios Todopoderoso, porque Él lo demanda, Él mismo lo dice. Quiero que me acompañe, por favor, al siguiente pasaje y lo tenemos en el libro de Josué, en el capítulo 24, dice en el versículo 15. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Por eso decía al inicio, ¿a quién le está sirviendo? Porque si ha dejado de servirle a Dios, yo creo que este es el tiempo para hacerlo como familia. Hay caos en todas las naciones, pero hay una promesa de parte de Dios. Él enviará a su ángel para proteger a todo aquel que en Él confía. En algunos hogares, en lugar de que Jesús está adentro, Él está afuera. Por eso dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo, yo toco. Si alguien abre esa puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús está tocando el corazón de cada persona, de cada joven, de cada matrimonio. Jesús está tocando los hogares para poder entrar. Pero hay quienes, por la mucha preocupación, por el mucho que hacer, no le abre la puerta a Jesucristo. ¿Cómo pretende entonces la persona enfrentar crisis, hacer a un lado enfermedades, quitar cualquier virus que pueda afectar a la persona, si el único que puede quitarla no está con ellos? ¿Por qué se está dando toda esta situación? Porque las personas han dejado de servirle a Dios. Cuando la persona deja de servirle a Dios, es un SOS que está dejando de amar a Dios. Porque el que ama a Dios le va a servir incondicionalmente. Yo creo que este es un tiempo donde familias enteras tienen que volver a retomar, volver a las sendas antiguas, volver a ese primer amor. Así como cuando usted se conoció con su esposa, cuando eran novios, ese mismo enamoramiento tiene que volver a activarse en cada persona, en cada joven, en cada anciano, en cada adulto, porque el tiempo está cortándose para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero orar por usted en esta oportunidad. Nunca es tarde para servirle al Señor. Yo sé que después de todo esto que está aconteciendo, Dios nos va a dar la oportunidad de levantarnos con mayor fuerza, con mayor bendición, a causa del servicio que le tenemos a Él.
no se avergüence de declarar que Jesús es su Señor. Recuérdese que solo hay dos decisiones que usted puede tomar por la eternidad. Número uno, si usted toma el camino que es Jesucristo, usted más adelante tendrá salvación y vida eterna. Pero si rechaza a Jesús, eternamente estará en un lugar de tormento, como dice la Escritura. Yo le animo para que venga a Jesús, para que se aparte del mal y venga al bien, para que se aparte de la oscuridad y venga a la luz, para que deje todo luto y venga al gozo y a la alegría que solo nuestro Señor Jesús lo puede hacer. Él está a la puerta, Él está tocando, Él está llamando. Es voluntario si usted abre esa puerta para que Él entre. En algunos hogares, Él está afuera. Y aunque Él quiera ayudar, no puede hacerlo porque usted está adentro y Él está afuera. Permita que Él entre a su hogar, que Él entre a su familia, que Él entre a su casa, que Él entre a su matrimonio, que Él entre a su empresa, a su negocio, que Él entre a su estudio, a su trabajo. Él promete dar salvación y vida eterna. Él promete estar ahí todos los días hasta el fin del mundo. Él promete que todo aquel que en Él cree no será avergonzado. Volvámonos a Dios, acerquémonos a Él. Aún hay tiempo para hacerlo. Y no nos preocupemos por este virus, por estas plagas que está pasando. La Biblia dice que este es principio de dolores. Pero si nosotros mantenemos nuestra fe puesta en Jesucristo, Él ha prometido protegernos de toda plaga. Él ha prometido apartar toda enfermedad de nosotros y de nuestra casa. Yo le animo en el nombre de Jesús. Vuélvase a Jesús. Oro por usted. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego y suplico por cada persona, por cada joven, por cada anciano, por cada persona adulta, por cada matrimonio. Yo suplico, Señor, tu perdón. Padre, perdónanos si hemos dejado de servirte. Padre, perdónanos si por el afán de la vida, del trabajo o los quehaceres hemos dejado de buscar tu rostro. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, si por nuestra causa ha venido esta situación de este virus a estas naciones, porque tú no estás en los hogares. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Reconocemos, Dios, que hemos dejado de amarte, que hemos dejado de servirte. Danos la oportunidad de enmendar ese error y que a partir de hoy, Señor, cambiemos nuestra actitud, que toda nuestra casa nos volvamos a ti. Y como dijo Josué, que yo y mi casa te sirvamos a ti todos los días de nuestra vida. Le bendigo. La paz de nuestro Dios Todopoderoso sea sobre su vida. El amor de Jesucristo esté en sus corazones y que la presencia del Espíritu Santo gobierne todo su ser. Gracias, Señor. Amén.